Estamos con un tema en la zona este de la provincia de Mendoza que afecta a toda la provincia, indudablemente, pero nos interesa qué pasa aquí. Estoy refiriéndome a la polilla de la vid, a la lobesia botrana y a un tema que se ha planteado en los últimos días, que vamos a tener ampliamente también en ABC Político, aquí en nuestro canal y que estamos desarrollando en los distintos espacios periodísticos. Es que el gobierno nacional, con la presencia esta semana del ministro Echeverret, dijo que iba a realizar el aporte de 100 millones de pesos. 50 lo efectuará el aporte el gobierno provincial. Claro, resta una cantidad similar para ser aportada por los productores. Y allí está la discusión, porque este tema se va a tratar seguramente en la legislatura provincial o va a iniciarse el tratamiento la próxima semana. Nosotros estamos avanzando sobre este tema, sobre la responsabilidad que tiene el gobierno nacional y que de alguna manera está esquivando con la presencia reducida en el aporte que efectuará en esta campaña. Recordemos que en la anterior el gobierno nacional fue el aportante principal. Ahora ya les pide a los pequeños productores, a los productores que realicen un aporte para la campaña ante la polilla de la vid para este 2018. Hemos invitado a Gabriela Lizana, que es la titular de APROEM, los productores del oasis este de Mendoza. Gabriela, un gusto realmente tenerte aquí. La verdad, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, ¿cómo están ustedes tratando el tema? ¿Cómo están analizándolo? Y la verdad, da risa porque pareciera como que uno tiene las 7 plagas, ¿no? No alcanza a terminar con un problema que el productor sigue con otro. Esta ha sido una cosecha muy complicada porque a raíz de la falta de contratos escritos y de una costumbre de buenas prácticas comerciales en el sector, sí, falta de buenas prácticas, ¿no? Está tan debilitado el sector productivo que hemos llevado la uva en el momento de la cosecha y cuando hemos ido a buscar las liquidaciones hemos advertido que no se cumplen con los pagos, los plazos que se habían estipulado, no se cumplen con los precios que se habían pactado. Los cheques que se iban a entregar desde julio, por ejemplo, a diciembre, en muchos casos ahora se están postergando por 12 meses. O sea, una realidad, una situación muy, muy agobiante que se da en el medio de una crisis también del país. Nosotros estamos viendo que hoy, comentábamos recién, el dólar ha tocado un techo de 26 pesos. ¿Eso qué significa? Que todos los insumos que utilizamos para nuestras tareas culturales, que están dolarizados, bueno, también aumentaron su costo. Ni hablar de las tarifas. Ni hablar de la presión tributaria, de las tarifas y de todo esto que venimos reclamando siempre. Entonces, frente a toda esta situación de presión sobre el sector más débil de la cadena, porque todos también sabemos que la cadena vitivinícola tiene distintos eslabones, que el que menos rentabilidad tiene es el sector productivo. Esto que antes discutíamos, ya no se discute, ya se reconoce. El que tiene menos rentabilidad es el sector productivo, el que está más agobiado es el sector productivo, el que tiene las peores formas de pago, de recibir el pago por su producto es el sector productivo. Justamente a este sector... El que está más desamparado. El que está más desamparado, invisibilizado. Menos por cobertura tiene. Y que en definitiva el Estado es el que... Es ignorado. El Estado es el que tiene que estar justamente resguardando esta situación del más débil. Para eso debería estar, porque si tenemos un Estado para proteger el fuerte, te imaginas que las situaciones todavía son más complicadas. En algunos casos uno siente esto, este es el caso. Porque más allá de toda esta situación que nos cuesta muchísimo evidenciar, porque realmente es un sector que está ignorado, ¿no? Ignorado. Frente a todo esto, ¿qué nos enteramos? Que no hay en estos temas de ajustes, que en realidad ¿qué significa? Significa que el Estado se corre de algunas actividades y las deja al sector privado. Eligen entre estas actividades la lucha contra la lobesia, que es una plaga declarada de interés nacional, porque no está solamente en Mendoza, inclusive, y el potencial dañino va mucho más allá, incluso que la vitivinicultura. Emergencia sanitaria. Sí, por supuesto. Entonces, se corre el Estado nacional. El Estado nacional, sí. Sí, se corre de esto que es de interés nacional,
y deja, vamos a ser justos, se corre a medias, porque en realidad dice, bueno, aporto la mitad. Lo que pasa es que correrse a medias de la lucha contra una plaga es correrse al todo, porque la plaga no entiende que debe morir a medias, o se la ataca o no se la ataca, o se combate o no se combate. Lo que se haga en ese rango intermedio es permitir que siga creciendo, que es lo que ha pasado durante todos estos años, salvo el año pasado, que pareciera ser una lucha, o sea, la campaña ha sido exitosa. Pero bueno, el Estado decide aportar solamente el 50% o menos de lo que va a salir este año el programa, y frente a esto, bueno, el sector privado debería asumir el costo de ese otro 50%. Cuando uno habla de sector privado en la vitivinicultura, ya sabemos que cuando el privado tiene que poner desde su bolsillo, significa que el más fuerte le va a trasladar al más débil, porque esto es parte de la estructura que tiene la vitivinicultura. ¿O acaso el Estado pensaba que quizás los que más ganan, o las empresas más grandes, o los exportadores que se han beneficiado con el dólar, iban a hacer el aporte para la campaña? No creo, ya conocen cómo es la estructura de la vitivinicultura. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponen? Yo creo que es con anuencia de los grandes, no creo que se hayan largado a la pileta solos. Proponen que sea solamente el sector productivo vitivinícola el que le haga frente al otro 50% del costo de la lucha contra la aloesia. Entonces eso dejando al margen a los productores menores de 5 hectáreas, que la verdad son muchos productores de 5 hectáreas, pero significa solamente el 14,5% de la superficie cultivada. Quiere decir que está grabado con esto el 85,5% de la superficie cultivada. Entonces, frente a esto y frente a lo que te comentaba recién, que no podemos dejar de tener en cuenta, porque si el sector productivo estuviera pasando por un momento de rentabilidad, yo estoy seguro que no hubiéramos tenido ninguna objeción. Aunque no es del todo justo que solamente sea el productor el que pague, pero como es el productor y con la solidaridad que tiene el sector productivo y con la actitud, yo te aseguro que si existieran los medios, el sector productivo hubiera ofrecido hacerle frente a esto. Porque lo último que quiere es ver una plaga en su propiedad. Indudablemente, todos coinciden. Aunque después te maltraten o te bastarden, claro, cuando sea el momento de pagarte. Pero lo que quiere el productor es tener una agua en condiciones. Pero se elige solo el sector productivo. El gobierno nacional, 100 millones. El gobierno provincial, sí, 50. Sí. Y los otros 150, privado, 200, vaya a saber claro, cuánto termina saliendo el sector privado, que vuelvo a repetir, es el sector productivo. ¿Y qué dice el gobierno de la provincia? Y que, presenta un proyecto de ley para que se apruebe esta forma de solventar la lucha contra la aloesia. Y después poco dice. A mí la verdad me hubiera gustado ver al gobernador en la misma actitud que tuvo cuando se le puso el impuesto al vino. Es cierto, es cierto. Porque se movió. Claro, por supuesto que eso era un impuesto directamente a los grandes. Los grandes usaron, como siempre, el discurso de se lo vamos a trasladar a los chicos. Evidente. Pues, o sea, también ellos saben cuál es la situación de debilidad que tiene el productor, la falta de protección que tiene este sector, entonces se dan el lujo de decir vamos a trasladarle esto al sector productivo, el impuesto, y se lo vamos a hacer pagar a los productores. Esa conducta en Europa es conducta desleal, de comercio desleal. Sancionada por el Código de Buenas Prácticas Comerciales. Pero nosotros hemos normalizado el abuso al sector productivo, entonces, pudieron decir eso libremente y el Estado, el gobernador, incluso el presidente de la Nación, se dieron cuenta de que esto iba a pasar teóricamente y entonces deciden no aplicarle el impuesto porque la industria no resiste un costo más. Pero resulta que ahora resiste el sector productivo un costo más. Entonces, nos parece totalmente injusto, se nos hace muy difícil darle visibilidad a este reclamo, porque viste que hay un blindaje general frente a esto y es muy difícil, salvo lo que siempre rescato, la importancia de los medios locales. No es fácil ir con este argumento a otro medio de prensa que se haga eco. Y la verdad, estamos como tratando de estudiar alguna otra propuesta, a ver de dónde, fíjate lo que tiene que hacer el productor, ponerse a estudiar de dónde el Estado puede llegar a tener
más fondos para poder hacerle frente a esta lucha, porque no es factible que el productor lo pague. Estado Nacional y Estado Provincial se han cerrado en una propuesta. En esta propuesta... En sí. cantidad de dinero, no más que los 100 y 50 millones. Exactamente, por lo tanto le queda al productor la obligación de pagar 1.500 pesos por hectárea por encima de las 5 hectáreas. Eso es lo que está propuesto. Estamos hablando de que en presupuestos a nivel nacional y provincial no existen esos 150 millones. Claro. Es decir, no es una cantidad tan importante. ¿No? Mirá, es más, me comentaba que está circulando por WhatsApp, viste que uno suple un poco la falta de apertura de los medios por las redes sociales. Sí. Y bueno, que el Estado tendría en efectivo este dinero y que puede estar a lo mejor en plazos fijos o algo, que con esos los intereses de un efectivo podrían cubrir todo el costo del programa, ¿viste? No lo quiero decir mucho porque, bueno, primero tenemos que verificarlo, pero está circulando también esa información, que es una información oficial. Es decir, que como vos decís, lo que prueba en realidad, lo que apunta a probar es que no es un monto que para el Estado sea obvio, que si sumás una cosa, otra, todo lo que quieras, pero esto es una plaga que, recordemos, ingresó al país por la frontera. Es la responsabilidad del y Estado no Nacional. Es que la trajo mi tía Pochola en un auto, trajo una pera y de ahí se radicó, ¿no? Lo trajo una empresa de capitales extranjeros. Por supuesto que ellos aluden a que esto no es así. Bueno, alguien, ¿no es cierto? Alguien lo trajo, probablemente desde Chile. El SENASA no controló, que eso es lo único importante. O sea, de alguna manera se irrumpe en la frontera, se quiebra el control y la plaga ingresa. Bueno, es factible que eso pasa. Un aspecto importante es que la ley a nivel nacional contó con la anuencia, el apoyo de todas las fuerzas políticas en su momento, pero claro, no fue reglamentada. Bueno, no es menor el dato que estás diciendo vos, porque en realidad existe la ley 27227, que es la que declara de interés nacional esta plaga y que de alguna manera establece quién es el responsable, que es el Estado de la Nación, de solventar los costos, y establece claramente quién es el beneficiario. El beneficiario es el productor. Entonces, esa ley nunca fue reglamentada, y bueno, y tampoco fue derogada. O sea que hay una legislación nacional que ampara nuestra posición. A pesar de esto, se redacta este proyecto de ley provincial que está en este momento siendo discutido en la legislatura. Hay sectores, no sé en qué contactos habrás tenido con los distintos legisladores. Con todos. Pero hay algunos que plantean algún tipo de cuestionamientos. Sí, en principio, viste que cuando uno habla en nombre del sector productivo, todos los legisladores te reciben. Están de acuerdo. Sí, con una actitud de apoyo tremendo. Después no se sabe qué pasa. Después el voto va para el lado donde les parezca, ¿ves? Claro. Que ahí ya no lo manejamos nosotros, pero en general nosotros tenemos muy buena llegada, los legisladores nos escuchan, y es lo que hemos tratado de hacer desde APROEM, por lo menos durante todo esta semana. Por lo menos hacer cuestionamientos del tipo que has mencionado. Yo creo que lo que hay que mostrarles es la verdadera situación del sector productivo, porque el programa, nosotros defendemos el programa. Claro. El programa va a fracasar porque el productor no va a poder pagar, y como el cobro es compulsivo y la situación de debilidad del productor es tal que existen los medios para poder cobrarle al productor. O sea, yo no tengo ningún elemento para hacer que la bodega a la que yo le llevo el vino, la uva, o tiene mi vino, cumpla con lo que me prometió. No tengo elementos, claro. Pero sí tienen los demás elementos para hacer que el productor pague lo que debe. Ahí sí. ¿Van a venir en las facturas de irrigación? Sí, además te van a inmovilizar vino, está previsto. Entonces, a ver, son cobros compulsivos, no es fácil. Pero ¿qué va a pasar? Como al productor se lo agobia con cobros compulsivos, ¿viste? Si no pagas la luz, te cortan la luz. Claro. Si no, son todos cobros compulsivos. Además, si no pagás esto, índices, no tenés latas de acero. Si vos no pagás el aporte de la cosecha de corresponsabilidad gremial, tenés inmovilizado el vino. Entonces está agobiado, ahí sí existe la intervención. Para tener en cuenta, me indicaban que 70, 80 mil pesos por el funcionamiento de un pozo de agua, esto se ha dado en el transcurso de esta temporada. El productor no puede encender un pozo para regar. O sea, han perdido de vista totalmente cuál es la situación que tiene el productor.
Yo pienso que el productor va a reaccionar en algún momento. Después nos tildarán de nuevo de piqueteros, de vaya a saber todo lo que nos dicen, ¿viste? Pero llega un momento en que yo creo que ahora, por ejemplo, el productor no reacciona mucho porque no se da cuenta que va a terminar pagando esto. Cree que a lo mejor todavía cree que no, pero es inminente. Es que no lo pagó el año pasado. Claro, general, pero esto se va a pagar. Esto claro. sí, la ley sale como está presentado el proyecto por el gobierno provincial, esto se va a pagar. Vamos a ver, expectativas con respecto a lo que ocurra en la legislatura provincial. Sí, exacto, sobre todo eso, ¿no? Pedirles a los legisladores que hagan eco de verdad de este reclamo y que dejen cualquier cuestión política de lado y que de verdad nos representen a los productores en este reclamo, porque ellos deben conocer cuál es la situación del sector productivo y saben que esto realmente es algo que el sector no puede pagar. Al sector productivo no se le puede sacar 200 millones de pesos en este momento para nada, por más importante que sea, porque no los tiene, porque no se le puede sacar del sector ese monto para llevarlo a otro ámbito. No lo puede disponer, porque apenas estamos trabajando para cubrir costos y no sabemos, y además a mí me da risa, que es lamentable, ¿no? La forma en que quiere que el gobierno que paguemos nosotros, cuando todavía no empezamos a cobrar. Claro. Entonces, la verdad que están Bueno, lo que pasa es que eso debe incluirse en la ley que se va... Claro, pero bueno, van a tener que cobrar en 24 meses, 12 meses, o sea, van a tener que adaptarse, si quieren cobrar, van a tener que adaptarse a la forma que cobra el productor. Y no les va a resultar fácil. Además es indispensable que sea pronto, rápido, porque en agosto ya tienen que contar con todos los elementos. Claro, pero ¿no? yo les planteaba que no se les vaya a ocurrir utilizar esto como una medida extorsiva hacia nosotros, ¿no? De decirnos, si ustedes siguen estando en contra, no se va a hacer nada del programa, porque nosotros vamos a remarcar que es una extorsión y vamos a remarcar que el gobierno nacional, o sea, el Estado nacional, provincial, vean cómo reparten, es el que tiene la responsabilidad de hacerle frente a una campaña de lucha contra una plaga como es esta.